Ujú, ujú. Vale, listo. Bueno, la primera parte donde mencionas la configuración del proceso y de las actividades, entonces, bueno, ingresamos con el usuario administrador en el menú de procesos. Aquí es donde yo puedo ver pues todos los procesos que ya están en estado preparado, que ya están en ejecución y los que están todavía en diseño o bueno, se está configurando. Entonces, por ejemplo, entremos a este de cotizaciones. Si un proceso ya está preparado, ya no me permite editarlo. Un proceso que ya está en diseño, sí me permite editarlo. Bueno, te voy a responder de pronto primero la segunda pregunta. ¿Qué pasa cuando yo necesito cambiar un proceso que ya está en ejecución y en estado preparado? Digamos que lo que se está trabajando ahora es en crear una funcionalidad para versionar el proceso. Aquí una vez yo tengo el proceso ya en estado preparado, bueno, cuando creo el proceso me muestra la primera versión bueno, la versión de ese proceso, en este caso sería la versión 1. Actualmente no se cuenta con esa funcionalidad todavía, digamos que se está trabajando en eso, de poderlo versionar, porque la idea es que aquí exista una nueva funcionalidad donde, por decirlo así, me importe nuevamente todo el proceso, o sea, yo le dé, por ejemplo, aquí clic en un botón y le diga versionar y el sistema lo que haga es importarme nuevamente el proceso, o sea, me traería, no sé si tuviste la parte de importar plantillas, lo que haría es realmente lo mismo. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, versionar el proceso de correspondencia, internamente el... Dime. Exacto, exactamente. El sistema, eso, todo eso lo hace internamente el sistema, o sea, ahí lo que se está desarrollando es esa funcionalidad donde yo solamente al dar, por ejemplo, un clic y aceptar, digamos, el versionamiento de ese proceso, el sistema internamente lo que haría es importar una plantilla o hacer una copia de ese proceso, crearlo como versión 2 y ya al entrar a la configuración, ahí ya obviamente me permitiría editar y al entrar pues ya puedo hacer todos los cambios que necesite. Entonces crear actividades, borrar actividades, etcétera. Dime. Ok, pensé que ya estaba compartiendo pantalla. Sí, listo. Ahora sí. Bueno, ahora sí, les decía entonces, con el usuario administrador, desde el menú de procesos, vemos acá entonces los procesos que están en estado preparado y los que están en diseño. Actualmente, los que están en estado preparado pues no tienen la opción de editarlo. Entonces, porque obviamente pues no se podría modificar un flujo si ya está en ejecución. Ya cuando se tenga la funcionalidad, entonces lo que te decía, el sistema internamente lo que va a hacer es importar una plantilla de ese mismo proceso o crear una copia y me va a permitir editar ya el flujo. Entonces ahí puedo hacer todas las modificaciones que necesite. Ujú. Solo hay, no, o sea, digamos, hay un administrador del sistema. Digamos que no es tanto por proceso, sino del sistema. Entonces es un administrador del sistema quien es este usuario que puede hacer todo el tema de configuración de procesos y de participantes. Ya los demás usuarios son usuarios finales del proceso, o sea, usuarios, digamos, ya que pertenecen a un proceso. En ese caso solo habría un usuario administrador. Exacto, sí. Listo. Ahora, el tema, digamos, ya de configurar un proceso, ya digamos, bueno, aquí voy a entrar a la edición de este proceso de cotizaciones a clientes. Bueno, vemos aquí los 5 pasos
Entonces ya se creó el proceso, el nombre del proceso, en el formulario se crearon los campos que se van a capturar de ese proceso, y en la parte del modelador entonces ya entro aquí en editar y voy a ver el flujo del proceso. En esta parte es donde, bueno, se crean pues las diferentes actividades, se crean las compuertas si se necesita pues tomar las decisiones o las diferentes rutas del proceso. En este caso, digamos, es un proceso muy sencillo que lo hace un grupo de usuarios, por eso hay un solo carril. Y en este caso, entonces, al dar doble clic sobre la actividad o sobre cualquier elemento, me va a permitir configurar ese elemento. Entonces, al abrir aquí la actividad, debo incluirle un nombre, un tiempo asociado, digamos que es obligatorio incluirle un nombre y un tiempo de ejecución de esa actividad, un tiempo que va a tener el usuario, digamos, a tiempo, y ya un tiempo de alerta de vencimiento para ejecutar la actividad. Una vez diligencie estas dos partes, nombre y los tiempos asociados, debo guardar la información, aquí el sistema me confirma, y ya después de eso paso a la siguiente sección, que es configurar los campos del formulario. Entonces ya se crearon previamente en el paso anterior los formularios, los campos que se deben capturar, digámoslo así, en ese proceso. Entonces es aquí donde yo ya decido el usuario en esta actividad que debe ejecutar, qué campos debe ver. Bueno, entonces aquí tengo todos los campos, digamos, bueno, el tipo de necesidad, el botón enviar, si es cliente nuevo. Aquí entonces se toma la decisión. Si no lo va a ver, digamos, no está marcado ninguna de las tres opciones, si lo va a ver de pronto en solo lectura o solo visible, marcaría solo esta opción. Si ya debe editar ese campo, entonces, por ejemplo, incluir el entendimiento de la necesidad de la cotización que están solicitando, entonces debe ser editable, debe incluir ahí en ese campo pues la información. Y el último check es si es obligatorio. Entonces, si este campo es de obligatorio diligenciamiento, marco entonces ya las tres opciones y así se decide con una. Yo puedo entonces dejarlo solo visible o solo editable, o si ya es obligatorio, o sea que la persona debe diligenciarlo, quedarían marcados los tres. Entonces, una vez ya se configura pues los diferentes campos, se guarda la información. Así es como, digamos, se configura la actividad. Ya para el tema de las compuertas, que es donde se toma pues una decisión, ¿no? Y el proceso va a tomar una ruta diferente. En este caso casi siempre, digamos, se hace es por una lista, o sea, el usuario que ejecuta la actividad anterior a la compuerta debe tomar la decisión, en este caso elaborar cotización. Entonces, en esta compuerta se toma la decisión si el usuario, el cliente en este caso, tiene interés por esa cotización. El usuario, cuando ejecute esta actividad de elaborar cotización, debe diligenciar esa lista, que se llama existe interés. Entonces aquí lo que hacemos es configurar expresión, le llamamos al campo por el cual se va a tomar la decisión, que en este caso es una lista que se llama existe interés. Entonces aquí, al desplegar en esta flechita, me trae todos los campos del formulario y yo debo seleccionar el que corresponde por el cual se va a tomar la decisión. En este caso se llama existe interés, le doy un check y aquí ya me lo trae. Aquí en valor es la decisión que se va a tomar, digamos que son las opciones de la lista. Entonces, si no existe interés, en este caso ya el sistema por defecto me trae el destino, que son pues las actividades siguientes a la decisión que se va a tomar. Si es el caso de que no existe interés, pasaría al fin, o se finalizaría el proceso, y aquí debo configurar si sí existe interés, entonces pasaría a la siguiente actividad que se llama gestionar cierre de venta, y pues ya quedaría configurada la compuerta. Aquí, digamos, incluimos el nombre de la compuerta o la decisión que se va a tomar, y en el caso de que sea un reproceso, por ejemplo una aprobación, como en este caso, vamos a mirar esta otra compuerta. Bueno, en este caso, por ejemplo, tiene 3 rutas. Digamos, es importante también tener en cuenta que una compuerta puede tener n rutas de salida, diferentes rutas, pero solamente va a tomar una
una solamente puede tomar el proceso, una sola va a ser verdadera. Por ejemplo, en este caso se evalúa si la venta se cerró, si el cliente finalmente aceptó esa cotización. Entonces se configura la lista donde el usuario pues selecciona finalmente ya en la ejecución de la actividad si la venta fue cerrada o no, y las opciones son sí, no y cerrar proceso. Bueno, sí, entonces pasa una nueva actividad que se llama retroalimentación. Si finalmente la venta no fue cerrada, se finaliza el proceso, y si se debe cerrar el proceso, se pasa a una actividad anterior que se llama gestionar cierre de venta, y en este caso sería un reproceso porque pasa una actividad anterior, digamos anterior a donde ya está el punto del flujo. Listo, dime. Sí, digamos que este carril, que es este recuadro, bueno, está configurado por un grupo que se llama gestores comerciales. Entonces, este es un proceso que inicia también desde el formulario externo. Entonces, en este caso el cliente presenta la solicitud de cotización por un formulario externo, o sea, es un usuario externo, no tiene login, y una vez esa persona envía ese formulario de solicitud de cotización, va a llegar esta primera actividad a todo el grupo, al grupo de gestores comerciales, que bueno, en este caso podríamos decir usuario 1, 2 y 3, por ejemplo. Una vez entonces ya llega esa primera actividad, a los 3 usuarios se les visualiza esta nueva actividad de entender necesidad. Ya la persona que ingrese a la actividad va a quedar como responsable de ejecutar esta actividad. O sea, al momento que el usuario 1, por ejemplo, tomó la actividad, ya no está disponible para los otros 2 usuarios del grupo, y ese usuario 1 va a quedar como responsable. Aquí el sistema me permite configurar esas dos cosas que tú mencionas. Una, y es que las siguientes, como todas estas actividades prácticamente las ejecuta una misma persona, yo podría, o el sistema me permite que de aquí en adelante, desde la segunda actividad hacia adelante, la siga ejecutando el usuario que inició el proceso. Al momento de configurar la actividad, aquí hay un check donde me pregunta: ¿esta actividad la ejecuta el usuario que inició el proceso? Si yo habilito esta opción, como está en este caso, esta segunda actividad del proceso, elaborar cotización, le va a llegar al mismo usuario que ejecutó la actividad 1 o que tomó la actividad 1. Si por ejemplo debe llegar a todo el grupo, entonces pues en este caso lo dejaría nuevamente deshabilitado para que esta segunda actividad le llegue a los 3 usuarios del grupo. Entonces yo puedo configurar esa parte dependiendo de la necesidad del proceso, si esta actividad le debe llegar a todo el grupo o si le debe llegar a la persona que ya ejecutó la primera actividad o que tomó pues ya esa solicitud, como la gestión de esa solicitud. En este caso entonces si la dejamos habilitado para que esta actividad de elaborar la ejecute el mismo usuario que revisó pues la solicitud o la necesidad del cliente. Listo. No sé qué otra duda tengas. Bueno, si no hay más dudas, entonces pues ya vamos a empezar con lo del día de hoy, que en este caso es la ejecución del proceso como tal. Voy a hacer una breve explicación del proceso que voy a ejecutar, que es este proceso de correspondencia. Bueno, voy a iniciar aquí en la edición del proceso de correspondencia. Este proceso inicia como inicio externo desde el formulario de inicio externo. Entonces aquí está marcado como inicio externo.
Y ya el flujo entonces es el siguiente. Bueno, aquí una vez el solicitante o la parte interesada, el externo, envía su solicitud, el formulario de solicitud, va a llegar una primera actividad al usuario de correspondencia que se llama asignar correspondencia. Aquí el usuario lo que va a hacer es revisar ese formulario de solicitud y asignar esa correspondencia pues a la persona responsable que debe revisarla. Una vez asigna, ya pasa a una siguiente actividad que la ejecuta ya el usuario pues seleccionado como responsable. Digamos que este segundo carril está configurado con una regla por el campo en que el usuario de correspondencia seleccione en ese campo va a quedar como responsable. Bueno, aquí lo que hace el usuario de responsable es revisar la correspondencia si requiere respuesta. Y aquí tiene la opción de tomar 3 decisiones. La primera es si requiere reasignarse. Si de pronto la persona de correspondencia lo asignó a la persona que no corresponde, tiene la opción de evaluar si requiere reasignarse. Entonces, si requiere reasignarse, en este caso lo que hace el sistema es devolver el proceso a la primera actividad para que se reasigne nuevamente. Si es el caso de que no requiere reasignarse, entonces se evalúa si requiere una respuesta, si esa correspondencia de entrada requiere una respuesta. Si es el caso de que no requiere respuesta, va por este lado y se finalizaría el proceso, porque pues no se debe dar una respuesta como tal. Si sí requiere respuesta, entonces tiene que evaluar esta tercera decisión si requiere revisión. Entonces, si esa respuesta que se generó requiere revisión por parte de algún otro usuario o de un jefe. Si es el caso, si se va por esta ruta de que no requiere revisión, pasa ya directo al usuario de correspondencia, que es el encargado de enviar la respuesta, y se finalizaría el proceso. Si sí requiere revisión, se va por este lado y pasa al usuario jefe, al usuario que se seleccionó como responsable de revisar la respuesta, ejecuta la actividad de revisar respuesta y este usuario tiene también la decisión de aprobar o no esa respuesta. Si no la aprueba, devuelve nuevamente al usuario responsable que realizó la respuesta para que la ajuste y bueno, pase nuevamente el flujo. Si aprueba la respuesta, entonces ya pasa directo a la actividad de enviar respuesta y se finalizaría el proceso. Este es el proceso en este caso de correspondencia. Entonces ya vamos a ver la ejecución de este proceso. Listo, bueno, entonces como les mencionaba, inicia desde este formulario de solicitud. Es un formulario que el cliente o proveedor ingresaría a través de esta URL y aquí debe diligenciar los siguientes campos. Entonces debe incluir el nombre, digamos que es la persona que, no sé, un contratista que va a solicitar una certificación o va a radicar una cuenta de cobro, entonces es para ese tipo de casos. O bueno, por ejemplo, también si llegó una correspondencia y la recibió pues la persona encargada de la empresa, la persona puede hacer el registro desde este formulario y ahí sí ya pasaría a la parte de asignación. Entonces este formulario lo puede ejecutar tanto el cliente o el proveedor como una persona, un usuario del sistema, si necesita registrar una correspondencia. Bueno, entonces aquí incluimos el nombre de la empresa, el correo electrónico de la persona, el teléfono de contacto. Acá debo seleccionar el proceso relacionado a la solicitud. Este formulario es transversal para cualquier proceso que inicie desde un punto externo. Entonces aquí voy a encontrar el de correspondencia, el de cotizaciones. Todos los procesos que inicien desde este formulario externo, pues me va a tener aquí la opción de o habilitado el proceso y debo seleccionar el que corresponde. Bueno, después incluyo un asunto.
Aquí ya encuentro un campo más amplio para incluir una descripción. Y acá tengo la opción de cargar un documento si se requiere. Digamos que los campos opcionales son el cargar un archivo y el teléfono. Son los campos, digamos, opcionales. Los demás campos son de obligatorio diligenciamiento. Bueno, por aquí entonces, si es el caso, puedo cargar un documento. Acá el sistema me permite cargar en diferentes formatos: PDF, Word, Excel, imágenes, en JPG, PNG. Y si se requiere algún formato en específico, pues el sistema ya me lo permitiría configurar. Bueno, si es el caso, aquí puedo eliminar el documento si no corresponde al que necesito adjuntar. Y bueno, si ya está completa la solicitud, ya está todo el formulario diligenciado, entonces dime. Sí, después hasta que lo envió se dio cuenta. No, actualmente no. Pues acá me permite ver el nombre del documento que adjunté, pero previsualizarlo como tal antes de enviarla, no. Me la permite ver ya después. O sea, una vez que envié y me muestra pues el registro de lo que envié, puedo ver el adjunto. Pero en este punto, antes de enviarla, no. Me muestra, digamos, el nombre del documento que adjunté. Listo. Bueno, entonces ya una vez diligenciado todo, le doy aquí en el clic en el botón enviar. Y bueno, aquí el sistema entonces envía la solicitud. Y aquí ya entonces me confirma que la solicitud fue recibida satisfactoriamente. Me indica el número de la solicitud, el identificador. Digamos, si recordamos que para cada proceso le asociamos un código identificador o unas siglas. Entonces acá me muestra el número de esa solicitud y bueno, toda la información que se diligenció y el documento adjunto. Aquí es donde sí me permite ver el documento para poder, digamos, ver lo que se adjuntó. Listo, una vez entonces ya se envía ese formulario, bueno, al correo electrónico que el usuario registró. Vamos a ver si ya llego aquí. Listo, al correo electrónico que el usuario registró, bueno, el cliente o proveedor registró, le va a llegar también un correo de confirmación. Entonces aquí le va a mostrar el número de la solicitud y le va a mostrar bueno, que se recibió con éxito la solicitud, y ya entonces ahí pasaríamos a la primera actividad del proceso, que ya lo ejecuta un usuario, la ejecuta un usuario del sistema, en este caso el usuario de correspondencia. Entonces voy a ingresar aquí con este usuario. Listo. Al ingresar con el usuario de correspondencia, en la bandeja de tareas va a encontrar esta nueva actividad que se llama asignar correspondencia. El proceso relacionado, correspondencia y el número de solicitud. Entonces aquí la persona puede ver la fecha de finalización, digamos que este tiempo que se configuró para cada actividad. Aquí me muestra el tiempo límite que tengo, en este caso es del mismo día, y a medida que avanzan las horas, porque en este se dejó horas, ya me va mostrando aquí el porcentaje de avance o de que ya se está terminando el estado de a tiempo. En este caso pues está a tiempo todavía. Listo, para ingresar entonces a la actividad, ingreso aquí en el botón ver más. Y aquí entonces voy a encontrar, o el sistema me envía primero al formulario del proceso. En este caso está la fecha de la actividad, fecha y hora en que se va a ejecutar, fecha que se va a ejecutar la actividad, y aquí debo seleccionar entonces el responsable a cual va dirigida esa correspondencia. Para ver el formulario de solicitud, voy aquí a esta pestaña. Digamos que aquí en la parte superior encuentro el formulario, la bitácora,
archivos cargados, me permite, digamos, aquí adjuntar un documento, si requiero aquí adjuntar un documento, y aquí en formulario de solicitud ya encuentro entonces el formulario de registro de esa correspondencia, el número de solicitud, todos los datos del solicitante, los documentos adjuntos, pues para PQRs hay un proceso específico, pero pues eso depende también del cliente, si tiene ya un proceso específico o también se puede manejar por este proceso. Listo, bueno, aquí puede encontrar los adjuntos. Aquí entonces ya para avanzar diligencia el formulario del proceso. Ya entonces, una vez revisa lo que se registró, la correspondencia que llegó, acá debe seleccionar el responsable. Entonces aquí el sistema pues me va a mostrar todos los usuarios que están registrados. También, digamos, esto puedo hacer filtros, ¿no? Si yo configuro este campo para un grupo en específico, entonces solamente me va a mostrar cierto grupo, los usuarios de cierto grupo. Bueno, aquí selecciono un usuario, por ejemplo el usuario 1 va a ser el responsable y ya entonces enviamos la actividad. Listo, acá el sistema me informa que pasó a la actividad de revisar correspondencia si requiere respuesta y la ejecuta el usuario 1. Entonces ya ahí voy a ingresar con el usuario 1. Listo, entonces acá bueno, tiene la actividad, revisar correspondencia si requiere respuesta, el número de la solicitud y acá ingresamos en ver más para ejecutar la actividad. Entonces va a encontrar en el formulario del proceso la fecha en que ejecuta la actividad, el usuario responsable, que pues es el mismo usuario logueado, y ya debe diligenciar los siguientes campos, pero primero pues debe revisar el formulario de solicitud, que es donde está la información del cliente o proveedor. Bueno, entonces aquí revisa toda la información, puede ver el adjunto. Ya en este caso tiene esta funcionalidad de responder, digamos que esta sección de formulario de solicitud siempre va a tener habilitada esta funcionalidad de responder, que me permite enviarle un comentario al correo electrónico del tercero. Entonces aquí yo le puedo enviar un comentario, no sé, por favor, si necesita algún documento, aclarar alguna información, entonces le envía ese comentario. Aquí está esta opción, este check que dice permitir complementar solicitud. Si yo habilito esta opción, lo que hace el sistema es que una vez le envíe el comentario a este correo electrónico al solicitante, le va a permitir acceder nuevamente a ese formulario de solicitud inicial, para que desde ahí pues incluya la respuesta al comentario. Desde aquí también sí, ya te muestro en qué parte queda también. Aquí debajo de este formulario de solicitud queda la trazabilidad de todos los comentarios y respuestas de los usuarios que participaron. Ya vamos a ver esa parte. Listo, yo habilité esta opción. Aquí tengo también la opción de cargar algún documento si requiero enviarle algún documento. Si no, entonces ya le doy clic en responder y aquí el sistema me confirma que el mensaje se ha enviado. Entonces vamos a ver el correo electrónico. Listo. Aquí le va a llegar enlazado, digamos, al número de solicitud que se registró, el comentario que le envió el usuario
en este caso de correspondencia, y aquí le indica que por favor para continuar con la gestión de su solicitud debe ingresar al siguiente enlace. Entonces si le da clic acá, ya va a tener acceso nuevamente al formulario de solicitud de esa correspondencia. En este caso pues no va a poder modificar los datos de registro. Aquí ve el comentario que le envió el usuario del sistema y aquí ya tiene habilitado este campo para responder a ese comentario. Listo. Y acá entonces carga el documento. Aquí aplica lo mismo, ve el nombre del documento, puede eliminarlo si no corresponde. Una vez ya está seguro de enviar el formulario, entonces envía el formulario acá y el sistema, bueno, le indica que ya el mensaje ha sido enviado. Una vez ya se envía ese formulario, entonces aquí va a quedar, digamos que bueno, tendría que actualizar, ingresar nuevamente al formulario de solicitud y desde esta sección voy a ver tanto el registro, digamos, de esa correspondencia, y en la parte de abajo voy a ver la trazabilidad de esa comunicación o esos comentarios tanto del usuario que está gestionando la solicitud. En este caso voy a ver acá el usuario 1 envió este comentario y la fecha, la respuesta por parte del solicitante, el comentario, los documentos adjuntos. Entonces aquí voy a ver, bueno, listo, la persona ya envió el documento solicitado y aquí, bueno, queda toda la trazabilidad de esos comentarios. Ya con esa información, entonces ya diligencio el formulario del proceso. Aquí entonces lo primero que se evalúa era si requiere reasignarse. Si es el caso de que esta persona no debe gestionar esa correspondencia, le diría que sí, envío la actividad y ahí se devuelve el proceso a la primera actividad para que se asigne nuevamente. Si no se requiere reasignar, entonces ya paso a la siguiente pregunta donde se evalúa si requiere una respuesta. Si no requiere respuesta, selecciono que no y se envía la actividad y ahí finalizaría el proceso. Si sí requiere respuesta, entonces acá ya debo cargar el documento de respuesta y se hace en la sección de archivos cargados. Aquí es donde el sistema me permite adjuntar un documento al sistema. Entonces aquí le doy clic en agregar archivos. Dime. Sí, eso lo estamos evaluando también porque en esta versión, pues digamos que todo lo que hay aquí, digamos, es parte de las funcionalidades de ITS proceso, del completo. En esta versión no se dejó esa parte de tener listas dependientes, pero sí se está evaluando, ya se está considerando incluir ese desarrollo de crear campos dependientes para este tipo de casos, donde al momento de que yo vaya avanzando en cada uno de los campos, pues me vaya mostrando los que debo diligenciar y no me muestre todos. Sí, eso ya lo hemos contemplado. Hasta 15 megas. Sí, los que mencioné al inicio, PDFs, Word, Excel, bueno, todo lo de Office, PDFs e imágenes en JPG y PNG. Ya, como te decía, si son formatos pues no convencionales, o sea, no sé, .zip o otro tipo de cosas, ya pues ya hablando con el cliente se puede configurar ese tipo de formatos. Bueno, entonces aquí cargamos el archivo. En este caso va a ser el certificado que se solicita. Aquí ya le doy guardar archivo
y ya entonces aquí quedaría cargado en el sistema, me muestra el nombre de la actividad donde se cargó el documento en revisar correspondencia, el nombre del archivo, el usuario que cargó ese documento, el peso y pues el formato, y aquí pues me permite previsualizarlo. Listo. Entonces este sería ya el documento que se va a enviar como respuesta, que se cargó como respuesta. Ya paso nuevamente al formulario del proceso para continuar. Bueno, entonces aquí evaluamos si la respuesta requiere o no una revisión. Si es el caso de que sí, debo acá seleccionar el jefe. Bueno, acá tengo un campo de observaciones para incluir pues si se requiere algún comentario. Y acá en seleccione jefe va a ser el usuario al que queda como responsable de revisar ese documento de respuesta. En este caso, por ejemplo, se configura este campo para que solamente traiga el grupo de jefes, si es jefe 1 o jefe 2. Entonces voy aquí a seleccionar el jefe 1 para que revise la respuesta. Envío la actividad, acá el sistema notifica que pasa a la actividad de revisar respuesta enviada a jefe 1. Entonces vamos a ingresar con este usuario. Y acá va a encontrar la actividad revisar respuesta, el número de la solicitud que se está gestionando. Aquí ingresamos en ver más y bueno, va a encontrar entonces las observaciones del responsable que realizó la respuesta. Aquí en archivos cargados puede ver el documento que se cargó como respuesta, el certificado. En formulario de solicitud encuentra el registro de esa correspondencia, los adjuntos y pues los comentarios de los usuarios, digamos, participantes. Entonces el usuario 1 y la persona, digamos, la respuesta del solicitante con los adjuntos. Ahí ve toda la trazabilidad de los comentarios. Desde aquí también, si requiere, pues puede enviar un comentario. Entonces desde responder puede enviar otro comentario si requiere más información. Y ya entonces para avanzar en formulario del proceso tiene un campo de observaciones de la revisión. Y acá ya toma la decisión si se aprueba o no. Si no se aprueba, pasa nuevamente al responsable de la redacción de respuesta para que ajuste, y aquí pues puede incluir los comentarios de lo que debe ajustar, y ya si se aprueba ese documento y se envía, entonces pasa ya a la última actividad que se llama enviar respuesta con el usuario de correspondencia. Entonces ingresamos con este usuario. Listo, encontramos la actividad enviar respuesta, la fecha límite que tiene, que ya es de un día, y aquí ingresamos a la actividad. Y aquí lo que debe hacer el usuario entonces es enviar la respuesta por el medio que corresponda y dejar evidencia. Si es el caso de que se envíe en físico, aquí se puede incluir el número de guía de la empresa, digamos, transportadora, o si se envía por correo electrónico, se hace desde la misma funcionalidad de responder. Entonces aquí la persona, bueno, tiene en archivos cargados la respuesta, puede ver el documento de respuesta, y en formulario de solicitud desde la opción responder, si ya lo vamos a enviar por el correo electrónico, que le llegue al correo electrónico, entonces le va a enviar ya pues el documento solicitado.
En este caso no es necesario habilitar nuevamente el formulario porque pues ya es la respuesta y la finalización del flujo. Ya en este caso pues aquí debemos adjuntar el certificado que se le va a enviar para que llegue al correo electrónico y enviamos entonces ya la respuesta al solicitante. Aquí el sistema confirma. Si vemos entonces el correo electrónico del solicitante, bueno, llega el correo digamos enlazado al número de la solicitud y va a ver entonces aquí ya el comentario donde se envía el certificado solicitado y el documento adjunto, que sería pues el documento de respuesta. Ya entonces el solicitante tendría la respuesta ya para finalizar el proceso dentro del sistema. Entonces nos dirigimos aquí al formulario del proceso y aquí podemos dejar el comentario de que se envió por correo electrónico. Listo, entonces aquí enviamos la actividad y ya el proceso finalizaría. Entonces ahí ya finalizaría ese proceso. Ya desde aquí estos otros menús, en este caso el usuario de correspondencia, desde mi perfil puede revisar todas las solicitudes o la correspondencia de entrada que él ha tramitado, que él ha asignado. Entonces aquí puede ver la fecha en que se inició, la fecha en que se finalizó, el estado en que se encuentra, si es terminado o si todavía está en ejecución, los códigos, digamos el código identificador de cada solicitud, y ya al ingresar a este último icono que es la bitácora me muestra pues toda la trazabilidad del proceso, cuando inició, quién ejecutó la primera actividad, asignar correspondencia, la segunda actividad la ejecutó el responsable usuario 1, bueno, y así con cada una de las actividades del proceso. En ver detalle me permite ver los documentos, los campos que diligenció ese usuario en esa actividad. Entonces, quién fue el responsable, en la revisión, bueno, ver así cada uno de los detalles de los campos que se diligenciaron. En archivos cargados tengo aquí pues todos los documentos que se cargaron en ese flujo o en esa solicitud, y aquí en formulario tengo acceso pues al registro de toda la información de esa correspondencia registrada, los adjuntos, todos los comentarios, incluyendo digamos ya la respuesta, y ahí estaría digamos la trazabilidad de esa solicitud. Este sería para el caso de los procesos que inician desde un formulario externo, y bueno, ya de ahí en adelante pues lo ejecutan usuarios del sistema. Hay otro tipo de procesos que son procesos internos, por así decirlos, que lo inician un usuario logueado dentro del sistema. Ya en el caso entonces para iniciarlos lo que hace es, una vez está dentro del sistema, ingresa al menú de procesos y aquí va a encontrar los procesos los cuales puede iniciar ese usuario. Entonces en este caso puede iniciar el proceso de solicitudes y el proceso de aprobación de documentos. Digamos que eso pues ya se define en la configuración del proceso, quiénes pueden iniciar ese proceso, si va a ser un grupo, y si ese usuario pertenece al grupo, entonces tiene habilitada la opción de iniciar ese proceso. Y ya solamente pues con darle clic en iniciar puede ejecutar la primera actividad del proceso y ya pues continuar el flujo. Bueno, aquí por ejemplo pues para iniciar este de aprobación de documentos, ya entonces aquí me dirige a la primera actividad del proceso. Es un proceso sencillo de 3 actividades donde el usuario que bueno inicia el proceso debe diligenciar la actividad crear documento, pasa a una siguiente actividad, ya aquí digamos asociando el responsable, o sea se define quién va a ser el responsable de la revisión, pasa a la actividad de revisión y ya por último pues la publicación de ese documento o la divulgación.
Entonces pues en este caso es un proceso muy sencillo. Aquí tiene las mismas secciones, el formulario, la bitácora del proceso, archivos cargados. Bueno, ya vamos a ver ahorita pues esas funcionalidades especiales, por así decirlo, que es esta, que es finalizar procesos. Bueno, en este caso aquí la persona debe diligenciar, ya trae por defecto el usuario que está elaborando el documento, que es el usuario logueado. Debe incluir el nombre del documento, descripción del documento que se va a crear y seleccionar el tipo de documento. Entonces, por ejemplo, no sé, un informe. Aquí entonces, bueno, incluye como una descripción. Aquí selecciona el tipo de documento y aquí ya selecciona, bueno, obviamente acá debe cargar el documento que se va a revisar. Entonces, por ejemplo, este informe. Una vez carga ya el documento, entonces selecciona el responsable que va a revisar ese documento. Entonces, por ejemplo, que sea el jefe 1. Listo, entonces aquí ya pasa a la siguiente actividad, que es revisar documento con el usuario jefe 1. Bueno, aquí entonces ya ingresando con el usuario que debe aprobar, encuentra la actividad revisar documento, el proceso relacionado, aprobar documento y el identificador de esa instancia del proceso. Y aquí entonces ya ingresamos a la actividad en ver más. Acá va a encontrar entonces el usuario que elaboró el documento, el nombre del documento, la descripción, el tipo de documento. En archivos cargados se encuentra ya el documento que debe revisar. Aquí descargaría el documento, lo revisaría, ya entonces decide si se aprueba o no ese documento. Bueno, si es el caso de que se aprueba, entonces ya pasa a la actividad de gestionar el envío o comunicación de ese documento enviado al usuario que generó el documento, que en este caso es el usuario 1. Listo, y esta sería la última actividad donde ya la persona debe gestionar el envío o la comunicación de ese documento.
Entonces, bueno, aquí realmente es más informativo, donde se ve que fue aprobado ese documento y la fecha de aprobación, y ya solamente entonces envía o finaliza la actividad y el proceso finaliza. Digamos que este proceso es muy sencillito. Listo, esos serían los dos casos, digamos, de ejecución de un proceso con inicio externo y un proceso con inicio desde el sistema. No sé si en esta parte de ejecución hay alguna duda. Vale. Bueno, entonces ya vamos a ver el segundo tema, que son las funcionalidades adicionales. Una de ellas es la finalización de las actividades, digamos que no se requiere gestionar. Entonces, bueno, creo que, por ejemplo, esta actividad de revisar documento, si yo ingreso a la actividad, vamos a ver, ya estoy dentro de esta actividad y pues este proceso por algún motivo o razón se debe finalizar, no se debe terminar, no debe llegar, digamos, hasta la divulgación. Entonces, bueno, era este, no, por ejemplo, voy a entrar con este de enviar trabajo. Dime. No, lo que hace referencia este 100% vencido es el tiempo asociado a la actividad, o sea, el tiempo límite que tiene para ingresar a la actividad. O sea, la persona, una vez esté vencida, puede seguir ingresando y ejecutar la actividad. Digamos que ahí lo que va a quedar es el registro de los tiempos asociados a la actividad. Entonces ya la ejecutó fuera del tiempo establecido y va a quedar ya en el reporte, digamos, de tiempos, de que un proceso no cumplió el tiempo establecido, una solicitud no se ejecutó en el tiempo establecido, porque pues las actividades se... Exacto. Sí, prácticamente eso sería otro proceso y no hay todavía como las notificaciones. O sea, uno, no hay como el cierre de, o el bloqueo o inhabilitar, digamos, la ejecución de una actividad. Eso, digamos, a uno pues nunca se ha contemplado. Digamos que así esté vencido el tiempo, la persona, el usuario, siempre va a poder ingresar a ejecutar la actividad. Eh, Ujú. No, no. O sea, digamos, para el usuario que debe ejecutar, solamente le va a mostrar eh, el porcentaje de tiempo o que ya el estado en que está vencido y cuándo debe, digamos, finalizarla. Ya para, digamos, en el caso de los tiempos, solamente queda el registro en los reportes, que ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí en el dashboard, en el reporte de instancia de procesos, es donde va a quedar el registro si se cumplió o no el tiempo de ese proceso. Entonces aquí me muestra, por ejemplo, que en este de solicitudes no se cumplió, y ya si yo ingreso a este primer icono, que es actividades, ver las actividades de esa instancia, me va a mostrar el cumplimiento de tiempos por actividad.
Entonces esta, por ejemplo, de solicitar novedad sí cumplió el tiempo, y esta de aprobar novedad no ha cumplido el tiempo y me muestra en estado inactivo, quiere decir que la tiene ahí pendiente todavía por ejecutar. No, por usuario no, ya tendría que ver es la bitácora. Entonces, si yo sé que esta actividad de aprobar novedad no cumplió el tiempo y no se ha ejecutado, entonces yo revisaría, me devuelvo aquí al de instancia de procesos e ingreso aquí al siguiente icono, que es el histórico. Entonces aquí ya puedo ver, bueno, no sé si era esa, cuál fue la que yo ingresé. Bueno, sí, creo que era esta. Entonces acá yo puedo ver el aprobador, que es el jefe 1, que ese es el usuario que no ha ejecutado la siguiente actividad. Listo. Bueno, y vamos a revisar la funcionalidad de finalizar proceso. Al momento en que se está ejecutando una actividad, por ejemplo esta de crear documento, y finalmente pues ya no se debe crear el documento, ya no necesito ejecutar esta actividad, lo que necesito es finalizar el proceso. Entonces lo que se hace es dar clic en esta sección, finalizar proceso, ¿sí? Y aquí me habilita este modal para enviar la petición y debo acá incluir una justificación. Bueno, ahí incluiría la justificación, envía la petición y aquí la actividad quedaría pendiente, que es esta, el ID 168. Ya lo que hace el sistema es que al administrador del proceso, o en este caso al administrador del sistema, en la sección de procesos, tiene una sección que se llama solicitudes finalizar proceso. Entonces ingresa acá a la sección de finalizar proceso, va a encontrar de los diferentes procesos que han enviado la solicitud de finalizar actividades. Entonces está el de aprobar documentos, del proceso de correspondencia, de desarrollo de funcionalidades. La que acabamos de enviar era de aprobación de documentos. Entonces ingresamos aquí en ver solicitudes. Aquí el usuario o administrador va a ver el identificador de ese proceso, de esa instancia, la justificación, bueno, el tipo que siempre va a ser proceso, el administrador, el usuario que envió la solicitud, en este caso sería el mismo administrador, la actividad, y acá tiene la opción de ir a la bitácora. De pronto pues si requiere como ver el histórico, de pronto si está en un estado más avanzado del proceso, entonces ver como la trazabilidad de ese proceso. Y ya aquí tiene la opción de rechazarla si decide que no se debe finalizar, o de aprobarla si realmente dice, bueno, si no se necesita crear el documento o ya se debe finalizar esa actividad, entonces aprueba. Aquí confirma que se va a aprobar y ya entonces se libera la bandeja con esa solicitud, y el usuario solicitante, que en este caso pues fue el mismo administrador, ya no tiene habilitada esa actividad para ejecutarla. Ya el sistema lo que hace es finalizarla y ya pues se libera la bandeja de ese usuario. Entonces para los casos en que se requieran finalizar las actividades y no se considere, digamos, dentro del flujo, porque pues dentro del flujo se puede considerar, bueno, se requiere realizar o se debe finalizar. Si no se consideró dentro del flujo esas opciones, ya dentro de la misma actividad tengo la opción de poderlo finalizar. Bueno, otra parte es el seguimiento, que fue, ya lo vimos hace un momento, el seguimiento de las actividades o la bitácora. Entonces voy a ingresar aquí, bueno, voy a ingresar aquí a este documento desde el, espérame, a ver, ingreso acá otra vez. Desde la bandeja de tareas, aquí yo puedo ver
el nombre de la actividad, el nombre del proceso, el ID, la fecha en que se ingresó o ingresó esa actividad a la bandeja de este usuario, y tengo aquí este título que dice seguimiento. Entonces si yo doy clic aquí, lo que hace es dirigirme a la bitácora para ver, digamos, la trazabilidad de esa solicitud. Entonces yo puedo ver quién ejecutó la primera actividad, el usuario, este usuario, cuándo la ejecutó. En detalle pues puedo ver lo que la persona diligenció, quién elaboró el documento, qué tipo de documento era, quién es el usuario responsable de revisarlo y cuál fue el nombre del documento. En la revisión, bueno, en este caso si no hay ninguna información es porque no se ha ejecutado esta actividad. Entonces desde ahí puedo hacerle seguimiento a todas las, desde la bandeja, a todas las solicitudes, bueno, a esta actividad en específico, para ver, digamos, las actividades anteriores o los usuarios que ejecutaron las actividades anteriores y la fecha y demás. Si nosotros revisamos, a ver si de pronto hay una acá, no, voy a ingresar acá con el usuario de correspondencia. Para el caso de los procesos que inician desde el formulario externo, entonces desde aquí, si va al seguimiento, puede ver, bueno, este creo que no tenía, es que estas son actividades de prueba. Bueno, si fuera el caso entonces vería la misma información y solamente, digamos, puede incluir, puede ver la sección del formulario de solicitud. Todas estas actividades son de prueba y por eso no tiene aquí habilitado el formulario de solicitud, que era donde pues estaba el registro de la correspondencia. Bueno, lo otro ya lo hablamos, que eran los tiempos asociados a cada actividad. Entonces cada actividad tiene asociado un tiempo a tiempo y otro de alerta, y una vez se cumpla ese tiempo entonces ya se vence la actividad. Lo que se está trabajando ahora, lo que está trabajando Hernán, es un tema de notificaciones al vencimiento de cada tiempo. Digamos que solamente por ahora se tiene la alerta visual de acá del porcentaje de tiempo, y se está trabajando en que una vez se cumpla el primer tiempo de a tiempo, envía un correo de notificación que ya se está cumpliendo ese tiempo, y una vez ya esté próxima a vencer también envía un correo de notificación que esa actividad está próxima a vencer. Listo, esas serían como las funcionalidades especiales, incluyendo, digamos, la que ya vimos, que era el poder enviar comentarios al cliente desde la funcionalidad de responder. Bueno, entonces esas serían como las funcionalidades adicionales. Ya para el tema de reportes, no sé si con respecto a esto hay alguna inquietud. Vale, listo. Y ya por último es el tema de reportes, que se accede a través de este menú Dashboard, y al momento de configurar un usuario es donde se define si este usuario va a tener acceso o no a los reportes. Entonces creo que, por ejemplo, este usuario de correspondencia también tiene acceso a los reportes. Una vez se ingresa, entonces acá podemos ver un contador donde me indica el número total de procesos que están dentro del sistema, automatizados dentro del sistema, el total de usuarios registrados en el sistema, total de actividades terminadas, cuántas están asignadas y no se han ejecutado y cuántas están vencidas. Me muestra una primera gráfica por fecha, para ver el número de solicitudes por fecha y procesos. Entonces aquí tendría QRS, aprobación de documentos y gestión de incidencias. Entonces me va mostrando el número de solicitudes por fecha. Aquí me muestra en esta gráfica de solicitudes por proceso el total de solicitudes por cada proceso. Aprobación de documentos 15, control de telepráctica 13,
cotizaciones a cliente 7, y aquí me muestra, bueno, como los totales, ¿no? De número de solicitudes por fecha y total de solicitudes por proceso. Y esta última gráfica son las actividades o ejecuciones por usuario. Entonces acá me muestra todos los usuarios, o bueno, los usuarios que han ejecutado actividades, y me muestra en verde el total de actividades terminadas de este usuario admin, y en azul me muestra las que tiene por ejecutar, y así con cada usuario. Ya para ver el detalle, bueno, acá también en esta parte superior tenemos estos filtros para filtrar, por ejemplo, por proceso, de correspondencia, de documentos, etcétera, y por rango de fechas. Entonces aquí, una vez yo filtro por proceso, por ejemplo, ya aquí me muestra las gráficas de ese proceso: número de solicitudes por fecha del proceso de aprobación de documentos, el total de solicitudes de aprobación de documentos y los usuarios que han participado en ese proceso, las actividades que tienen pendientes y las que han terminado. Igualmente pues me permite filtrar por un rango de fechas. Estas gráficas no. Exactamente, sí. Sí, me muestra las gráficas de acuerdo pues al filtro que relacione, si es por proceso o por un rango de fechas. Y pues sí, sí, ese ya lo revisamos, que es este segundo de instancia de procesos. Sí, listo. Esta primera parte es gráficas donde me permite ver pues estas tres gráficas y filtrar por proceso y por rango de fechas. Estas gráficas no. Tocaría revisar. Actualmente no, digamos que no hemos trabajado la parte de reportes. Vamos en la parte de notificaciones y del formulario externo. Digamos que algo que se está trabajando ahora es que este formulario externo o de solicitud sea personalizado, o sea, que el cliente diga, no, es que yo necesito acá un campo de tipo de identificación y número, entonces el NID y o bueno, la cédula de la persona. Entonces actualmente no se puede porque pues este formulario es digamos fijo, estos campos son fijos y no se pueden cambiar ni quitar ni agregar campos. Entonces está trabajando, o lo que está trabajando Hernán es tener este formulario para poderlo personalizar, agregar campos o quitar campos si se requiere. Y lo otro es el tema de las notificaciones, pero digamos, ya teniendo en cuenta esa observación, cuando empecemos a revisar la parte de reportes, sí sería importante poder descargar esta información. Claro, listo. Listo. Bueno, entonces esperemos que cargue acá la página.
Listo, esa sería la parte entonces de gráficas del dashboard. Y ya este segundo reporte, que es el de instancia de procesos, es donde me muestra ya el detalle de cada solicitud. Entonces aquí me permite igualmente filtrar por un rango de fechas, por el identificador del proceso o por el nombre del proceso. Y aquí ya muestra entonces esta tabla donde me indica el identificador, el nombre del proceso y los tiempos asociados. Digamos que este reporte va relacionado a ver si se cumplió o no los tiempos de ejecución de acuerdo pues a la configuración del proceso. Entonces me muestra el total tiempo total de ejecución que lleva ese proceso, si se cumplió o no el tiempo asociado, el estado en que se encuentra, si está en estado terminado o si todavía está en ejecución, y esta tabla sí me permite exportarla a Excel, pues ya para poder filtrar o hacer algún otro tipo de gráfica. Si yo ingreso aquí a este primer icono, que es el de ver actividades, entonces me permite ver ya los tiempos de ejecución de cada una de las actividades del proceso y si se cumplió o no ese tiempo y el estado en que se encuentra. En este caso pues todas están terminadas y en todas se cumplió el tiempo establecido. Y esta tabla también me permite exportarla a Excel y permite pues hacer filtro también por rango de fechas. Sí, ya en esta última parte que iba para allá, este icono de histórico me dirige nuevamente a la bitácora y desde aquí es donde yo puedo ver todas las actividades por las cuales pasó el proceso, los responsables que ejecutaron cada actividad, el detalle, ¿no? Si quiero ver ya lo que se diligenció dentro de la actividad, y en archivos cargados es donde queda la información de los documentos que se adjuntaron en la ejecución de ese proceso. Entonces, por ejemplo, este fue el caso del proceso que ejecutamos de correspondencia. Aquí quedó cargado el certificado que se envió como respuesta. Me devuelvo acá. Estoy aquí en dashboard, instancia de procesos. Entonces vamos a revisar esta correspondencia, la 9, y voy desde accedo desde este último icono que es el histórico. Entonces doy clic aquí en ese icono de histórico y aquí me dirige primero a la bitácora para ver pues todas las actividades y la trazabilidad de esa correspondencia. Esta segunda sección, archivos cargados, son los documentos que se cargaron en la ejecución de ese proceso, de esa instancia del proceso de correspondencia. Y esta última, formulario de solicitud, es el formulario de registro de esa correspondencia, donde pues se ve la información del solicitante, lo que adjuntó la persona, y acá también puedo ver toda la trazabilidad de la comunicación con el tercero. Entonces, lo que envió el usuario 1 de comentario, la respuesta del solicitante con los adjuntos también, que fue el documento que envió el solicitante, y la respuesta que envió el usuario, en este caso de correspondencia, y el certificado que se le envió como respuesta. Entonces aquí queda ya pues toda la trazabilidad de este proceso. Este de responder, desde aquí también tiene, pues si se requiere, enviarle algún comentario al usuario solicitante. Es esa misma funcionalidad de responder o de enviar un comentario al solicitante. Se puede en cualquier momento así esté finalizado. Pues si se requiere enviarle algún comentario a la persona. Igual el registro va a quedar es aquí en esta sección de formulario de solicitud, todo el comentario, porque pues es externo al sistema. Digamos que toda esta parte no es externa al sistema, no se realiza en ninguna actividad del flujo como tal, sino no requiere, digamos, como
registro del formulario del proceso, sino solamente en el formulario de solicitud. Listo, básicamente entonces eso es la parte de reportes. No sé si hay alguna otra inquietud. Ya con esto finalizaríamos pues la ejecución, las funcionalidades especiales y esta parte de reportes. Sí, igualmente pues no sé si de una vez podemos ver el espacio, qué días podrían. Listo. Ujú. Listo. Bueno, gracias a ustedes, que estén bien. Hasta luego.